En esta clase vamos a tratar el tema de caída libre. Caída libre es el movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitacional. Entonces, cuando hablamos de caída libre, vamos a tener en cuenta todas aquellas situaciones donde se lance un objeto hacia arriba, se lance un objeto hacia abajo o simplemente un objeto sea liberado. ¿Listo? Todas esas situaciones entrarían dentro de la caída libre, ya que sobre el cuerpo solo estaría actuando la fuerza gravitacional. El ejemplo más conocido de movimiento con aceleración casi constante es la caída libre de un cuerpo bajo la influencia de la atracción gravitacional de la Tierra. Características. La trayectoria seguida por el cuerpo es una trayectoria rectilínea vertical. La aceleración que experimenta el cuerpo corresponde al valor local de la aceleración gravitacional, que se asume constante. El valor de la gravedad lo vamos a tomar de esta manera. Es la aceleración gravitacional en la superficie terrestre. Se representa con la letra G y tiene aproximadamente este valor, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. El menos, pues debido a que la aceleración es un vector, el menos hace referencia a que esa aceleración gravitacional siempre va hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, para los cálculos en los ejercicios vamos a tomar ese valor de esa manera, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Se dice que se asume constante ya que este valor de la aceleración gravitacional o simplemente gravedad no lo es. Este valor va a depender de ciertos factores, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de dinámica. Específicamente este valor está relacionado con la distancia o con la altura medida a partir de la superficie terrestre. La otra consideración que se hace, que es una característica de la caída libre, es que se desprecia el rozamiento del cuerpo con el aire. A esto se le llama resistencia aerodinámica, donde esa resistencia pues va a depender de la geometría o forma del cuerpo, así como de su composición. Ese efecto no se tiene en cuenta cuando se analiza el movimiento de caída libre y por lo tanto en las ecuaciones no se ve reflejado dicho rozamiento. En esta fotografía tenemos una pelota que está en caída libre. La fotografía nos muestra las diferentes posiciones de la pelota en los diferentes destellos. Esos destellos se hacen para tiempos iguales, intervalos de tiempo igualmente espaciados. Y vemos en la fotografía que a medida que transcurre el tiempo, la pelota va ganando velocidad. Eso es precisamente por la aceleración gravitacional. Vemos que, pues, como habíamos visto en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la caída libre sería o entraría en ese tipo de movimiento, donde la diferencia es que ahora tenemos una trayectoria rectilínea vertical y ahora la aceleración, que es constante, o la asumimos constante, corresponde al valor de la gravedad.
Como son intervalos de tiempo regulares, tenemos que la velocidad que gana la partícula, en este caso la pelota, es la misma para cada intervalo. Es decir, si miramos el aumento de la velocidad en estos dos puntos, ese aumento sería el mismo que en estos dos puntos. Lo que sí es distinto para esos intervalos de tiempo regulares sería el desplazamiento, que sería el cambio de la posición en la partícula. Obviamente, en estos puntos, la partícula tiene un desplazamiento mayor que, por ejemplo, en estos dos puntos. Y eso se debe precisamente a que la velocidad en esos puntos pues, va a ser distinta. Las ecuaciones que rigen el movimiento serían las mismas del movimiento rectilíneo uniforme, solo que ahora vamos a cambiar la parte de X por Y. Y en la parte de aceleración vamos a colocar G. Entonces la primera ecuación para la velocidad nos quedaría de esta manera. La ecuación para la posición quedaría de esta forma. La que me relaciona las velocidades al cuadrado y el desplazamiento me queda de esta manera. Y por último tenemos la ecuación que no contiene la aceleración gravitacional, es decir, que no contiene G. Entonces son las mismas ecuaciones, simplemente se cambió X por Y se cambió la aceleración por G. Ahora, en esta parte hay que tener en cuenta, sobre todo cuando se trabaje con esta ecuación, a la hora de hallar velocidades, ¿sí? Ya sea la velocidad final o la velocidad inicial. Ya que cuando se realice el despeje de cualquiera de las dos, ese despeje va a quedar en términos de una raíz cuadrada. Y esa raíz cuadrada siempre va a tener un signo más o menos, como se muestra en este ejemplo. La raíz de 4 es más o menos 2, ya que más 2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado también es 4. Entonces, dependiendo de la situación o del problema en específico, si se trabaja con esta ecuación, hay que escoger o elegir el signo para la velocidad. Si la partícula va hacia arriba, la velocidad sería positiva, entonces se tomaría la velocidad con el signo positivo. Pero si la partícula va cayendo, va hacia abajo, se tomaría la velocidad negativa. Esto debido a que la velocidad también es un vector y ese signo hace referencia a la dirección de esa velocidad. Ejemplo, una pelota se lanza directamente hacia arriba con una rapidez inicial de 10 metros sobre segundo desde una altura de 40 metros. Inciso A. Después de qué intervalo de tiempo la bola golpea el suelo. Inciso B. ¿Cuál es la velocidad de la pelota justo antes de tocar el suelo? Pues en el problema podemos identificar que nos dan dos datos, ¿cierto? Nos dan la rapidez inicial, que sería la velocidad inicial. Hay que tener en cuenta que es hacia arriba, o sea que esto la tomaríamos positiva. Y nos dan la altura desde la cual se lanza la pelota. Eso sería nuestra posición inicial. Solución. El esquema del lanzamiento de la pelota quedaría pues de esta manera. Tendríamos la altura inicial, la velocidad inicial. En caída libre va a existir un punto de máxima altura, un Y máximo, para el cual la velocidad es 0. Y luego pues tendríamos la velocidad
con la que llega la pelota al suelo, que sería la velocidad final. Esa velocidad final pues va a ser negativa porque va hacia abajo, y adicional a eso va a ser diferente de cero, ya que las ecuaciones que vimos anteriormente no modelan la existencia de esta frontera. Es decir, que para las ecuaciones, la pelota continúa en caída libre hasta el infinito. Esta frontera no existe, es imaginaria. Tendríamos los datos. Entonces ya habíamos dicho que nos dan la rapidez, que es la magnitud de la velocidad, en este caso inicial. Por lo tanto, la velocidad inicial en y sería 10 metros sobre segundo. La posición inicial, desde la cual se lanza la pelota, 40 metros. Entonces, en el inciso A nos preguntan después de qué intervalo de tiempo la bola golpea el suelo. Tendríamos entonces que nos están preguntando, en otras palabras, el tiempo en el que la pelota permanece en el aire. Eso se le conoce como el tiempo de vuelo. Sería el tiempo que transcurre cuando la pelota va de este punto a este otro. Para calcular ese tiempo de vuelo, podríamos utilizar esta ecuación, ya que conozco la posición final, que sería el valor de y en este punto, que sería 0. Generalmente uno toma el sistema el punto de referencia aquí, se sitúa el origen en este punto, por lo tanto la altura de ese punto sería 0. La posición inicial ya la tenemos, la velocidad inicial también la tenemos, y g ya conocemos el valor. Es decir, que podemos utilizar esta ecuación para hallar el tiempo. Como es una ecuación cuadrática, el tiempo no se va a poder despejar de manera explícita. Hay que resolver la ecuación cuadrática. Reemplazando los valores, entonces nos quedaría planteado de esta manera, resolviendo el producto que me queda acá. Recordemos que la gravedad la vamos a tomar negativa porque siempre va hacia abajo. Nos quedaría de esta forma. Identificamos lo que sería A, B y C para resolver la cuadrática mediante esta fórmula. Y nos quedaría planteado de esta manera. Entonces calcularíamos dos tiempos, un tiempo para el más, un tiempo para el menos. Y nos queda de la siguiente manera, que el t para el más nos da menos 2,013 y el t para el menos da 4,054. Como había mencionado anteriormente, el único tiempo que tiene interpretación física es el positivo. Por lo tanto, esa sería la respuesta. El tiempo de vuelo es 4,054 segundos. Para el inciso B, nos preguntan cuál es la velocidad de la pelota justo antes de tocar el suelo. Podríamos utilizar esta ecuación, ya que ya acabamos de hallar el tiempo. Reemplazando, nos quedaría planteado de esta manera. Realizando los cálculos, nos da que la velocidad justo antes de tocar el suelo es de menos 29,729 metros sobre segundo. Siguiente ejemplo. Un estudiante lanza un conjunto de llaves verticalmente hacia arriba a su hermana de fraternidad, quien está en una ventana 4 metros arriba. Las llaves las atrapa 1,5 segundos después con la mano extendida mientras las llaves van cayendo. Inciso A. ¿Con qué velocidad inicial se lanzaron las llaves? Inciso B. ¿Cuál fue la velocidad de las llaves justo antes de ser atrapadas?
Inciso C. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por las llaves? Es decir, en el problema nos dan dos datos, que es esta distancia y este tiempo, ¿sí? Este tiempo correspondería al tiempo de vuelo, el tiempo que transcurre desde el lanzamiento hasta el instante donde son atrapadas las llaves, y nos dan esta distancia que se podría plantear como la posición final, o se podría plantear también directamente como el desplazamiento en Y. Solución. El esquema del problema quedaría planteado de esta manera, donde tendríamos el punto desde el cual se lanzaron las llaves con una velocidad inicial, ¿cierto? El punto en el cual son atrapados las llaves mientras van cayendo, es decir, mientras van hacia abajo, con una velocidad final que sería negativa, la altura de ese punto que sería el Y final, y esta altura que sería el Y máximo, la altura máxima alcanzada por las llaves. Esto es una representación gráfica del movimiento de caída libre. Realmente, pues la trayectoria no es así, sino es sobre una línea vertical, es decir, no hay un desplazamiento horizontal, es simplemente una representación, todo es sobre la misma línea. Nuevamente vamos a tomar el punto de referencia o el sistema de coordenadas aquí estaría mi origen, y los datos que nos dan serían entonces los siguientes: la posición final, 4 metros, y el tiempo, 1,5 segundos. En el inciso A nos piden hallar la velocidad inicial de las llaves. Entonces, la situación que tenemos es: las llaves son lanzadas con una velocidad inicial hacia arriba. A medida que transcurre el tiempo, debido a la gravedad o debido a la aceleración gravitacional que va hacia abajo, esa velocidad inicial va disminuyendo con el transcurrir del tiempo, hasta que llega un punto donde esa velocidad se hace cero, que sería el punto de máxima altura, y a partir de ese punto, las llaves en este caso empiezan a ganar velocidad nuevamente hacia abajo, debido nuevamente pues a la gravedad. Nos pregunta la velocidad inicial. Podríamos utilizar esta ecuación. Entonces tendríamos la posición final, la posición inicial, el tiempo, y sería despejar este término, la velocidad inicial. La gravedad también la conocemos. Realizando el despeje, entonces pasaríamos este término al otro lado de la igualdad, pero ya que se hace cero, la posición inicial es cero, entonces no lo escribí, y este otro término pasaría al otro lado negativo. La t que está multiplicando la velocidad inicial la pasaría a dividir. El despeje quedaría planteado de esta manera. Reemplazando, nos quedaría de esta forma. Y por lo tanto nos da que la velocidad inicial de las llaves es de 10,016 metros sobre segundo, que también se podría aproximar a 10 metros sobre segundo. Sin embargo, yo lo voy a tomar de esta manera. Para el inciso B, nos preguntan que cuál fue la velocidad de las llaves justo antes de ser atrapadas. En otras palabras, nos preguntan la velocidad final en Y.
podríamos utilizar esta ecuación que acabamos de hallar, la velocidad inicial, reemplazando nos quedaría de esta manera y nos da que la velocidad final de la llave sería menos 4,684 metros sobre segundo. Negativo porque va hacia abajo. Para el inciso C, nos preguntan cuál es la altura máxima alcanzada por las llaves. En otras palabras, el Y máximo. Entonces, recordemos que para ese punto de máxima altura, la velocidad final en Y pues, es igual a 0. Podríamos utilizar esta ecuación para hallar dicha altura. Reemplazando nos quedaría de esta manera. La velocidad final 0, la velocidad inicial que ya la hallamos, la gravedad que la conocemos, y esto que sería el desplazamiento en Y, para este caso sería el Y final, que sería el Y máximo, menos el Y inicial, que es 0. Realizando el despeje de Y máximo, entonces pasaríamos este término al otro lado, a restar, pasaría negativo, Y inicial es 0, este término desaparece, 2G que me quedaría multiplicando Y máximo, lo mando al otro lado a dividir. Quedaría expresado de esta forma, reemplazando, nos queda de esta manera, y el resultado para la máxima altura alcanzada por las llaves sería de 5,118 metros.